¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, último programa quizá de ¿Y ahora qué? Ya sabéis que estos podcasts del debate.es los podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también a través de YouTube. Como no sé de qué va esto, José Ignacio, todo tuyo. Gracias, Pablo. No te preocupes, que va de que ahora sí que sí, traca final. Mientras escribo estas líneas, los niños de la piscina parecen entregados al chapoteo y al griterío más ruidoso, así que eso ya nos está dando la pauta de que toca ir bajando la persiana. Y es que mucho nos tememos que el virus no se va y que queda mucho para vislumbrar cómo será la comunicación y el periodismo tras la pandemia. Pero sí hemos podido hacernos una idea bastante cabal de cómo ven las cosas algunos de los nombres más importantes de la escena española de los medios de comunicación. Pero ahora que esto se acaba, toca que nosotros, los que hemos estado preguntando, intentemos no dar las respuestas, pero sí poner en común reflexiones sobre la situación en la que se encuentra nuestro oficio. Ya habéis escuchado a Pablo Casado, que es el alma mater de los podcasts del debate de hoy, así que vamos a presentar a los demás, Pablo. Bueno, siendo la menos joven del grupo de mocosos que ahora mismo estamos aquí reunidos, vamos a empezar por ella. Sandra Várez, responsable de comunicación de la Fundación Pablo VI, bienvenida, deseando disfrutar ya del verano, supongo, pero pensando en el curso que viene, todas las actividades culturales y de formación que realicéis en la Fundación, pensando, me imagino, que cómo hacerlas, ¿no? Que cómo afrontarlas. Sí, pensando cómo hacerlas, lo primero tengo que decirte que gracias por decir públicamente que la más mayor del grupo soy yo. Pero bueno, como esto es un podcast, pues no se me ve, o sea, tengo que decir que me conservo igual que hace 20 años. Doy fe, hace 20 años no lo sé, hace 12 doy fe de que no has cambiado un ápice. Iba a decir los años que cumplías, pero entonces la gente haría cuentas, así que no, igual que hace 12. Sí, y efectivamente, sobre lo segundo que me comentabas, una apuesta muy complicada al nuevo curso porque, como sabes, muchas de las actividades que nosotros desarrollamos, la mayoría son presenciales y está ahora mismo la tesitura de si las haces presenciales, las haces virtuales, las haces híbridas o no haces nada, porque el virus parece que no nos deja y en esas estamos, ¿no? En empezar a reinventarnos en el mundo virtual y no dejar de estar en el candelero, ¿no? Pues en eso estamos todos y en eso está también la siguiente invitada que vamos a presentar, porque cuántas preguntas, como estábamos comentando ahora con Sandra, cuántas preguntas de cara al curso académico 2020-2021. No sé si Marta García Bruno tiene las respuestas o se va a pasar el verano dándole vueltas. ¿Qué sabemos, Marta, a estas alturas? ¿También estáis viendo a ver si más virtual o más presencial? Estáis un poco, me imagino que tampoco estará muy definida ahora mismo la respuesta. Hola a todos. Pues sí, mira, hemos tenido la suerte o desgracia de vivir el confinamiento dando clase, así que hemos sido conejillo de indias de lo que era el modelo online. Hemos sobrevivido a esta experiencia, pero claro, llevamos todo el mes pensando en cómo vamos a ponernos en marcha el curso que viene. Y estamos en las mismas que Sandra. No sabemos si nos van a volver a confinar y por lo tanto sería el modelo online o si va a ser híbrido. En principio vamos a trabajar en un modelo híbrido, 50% online, 50% presencial. Pero vamos, o sea, un reto que no veáis porque además estamos probando nuevas metodologías. Vamos, que nos hemos tirado a la piscina de las novedades e innovaciones y bueno, a ver qué tal. A ver, nos espera un veranito fino. En verano es lo que hay que hacer siempre, tirarse a la piscina. No sabemos si la información jurídica descansa lo suficiente como para que Pedro del Rosal se entregue desaforado al asueto y a la holganza. Desde luego, los oyentes de la cadena SER, eso sí tengo entendido, no van a descansar de ti. Pedro, muy bienvenido. Muchas gracias. Sí descansaré, salvo de lo de la radio, pero de publicar en escrito sí vamos a descansar. Dejamos cosas hechas para podernos ir, pero bueno, sí, algunas semanas sí que descansaré. La piscina es indispensable en verano y la nevera también, periodísticamente y fuera del periodismo. Bueno, nos hemos reunido aquí para hacer un poco balance de todas estas charlas que hemos tenido. Ha habido varios temas comunes que se han ido sucediendo a lo largo de las entrevistas. Evidentemente partía de un cuestionario común y por eso pues ha habido varias ideas fuerzas que se han ido repitiendo. Una indispensable es cómo se ha informado de la pandemia, de esta situación totalmente anómala y prácticamente inédita, en los que ahora mismo estamos sobre el planeta Tierra no hemos vivido una situación similar.
¿Cómo creéis que se ha informado de esta pandemia en los medios de comunicación, sobre todo españoles, pero también de fuera? ¿Qué opináis de esas acusaciones de frivolidad que se han ido repitiendo durante estas semanas? Las polémicas sobre las imágenes que se han mostrado, las que no se han mostrado, si se ha hecho demasiada épica del confinamiento respecto a lo que estaba sucediendo en los hospitales. Estamos todos deseando escuchar vuestras opiniones. Pues bueno, empiezo, si os parece. Yo creo que ahora ya que han pasado las semanas, viéndolo todo desde una perspectiva, creo que los medios lo han hecho de la mejor manera posible. Yo creo que igual que el gobierno ha hecho, al final lo que hemos es actuado un poco el día a día, porque nadie sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Sí es cierto que ha habido medios de comunicación que, a mi parecer, han dado los datos con mayor frivolidad y quizás con mayor color que otros. Y bueno, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si El Mundo no hubiera publicado la foto de los ataúdes, por ejemplo? Pues hombre, el no publicarla pues hubiera supuesto quizás maquillar la realidad, porque al final nos han hablado de hospitales abarrotados, de imágenes dantescas, pero al final el ser humano necesita ver esa imagen para darse cuenta de la realidad y darse de bruces con ella, ¿no? Entonces, bueno, esa es, yo creo, lo que... Al final es un poco vivir el día a día. Pues yo estoy de acuerdo en lo que dice Marta, pero yo ahora mismo me doy cuenta, analizando con toda la polémica que se montó con si El Mundo debía sacar la imagen de los ataúdes o no sacarla, creo que haciendo un poco de autocrítica, igual no hemos informado como debíamos, porque la gente de repente ha salido a la calle y aquí no ha pasado nada y estamos viendo los rebrotes 2 meses antes de lo que se esperaban. Muchos, cuando analizan esto, dicen que es que igual no se ha enseñado la muerte en toda su crudeza, ¿no? Que había que haber sensibilizado un poco más a la población. No sé si eso había que haberlo hecho o es que, como dicen, la memoria es corta, funciona muy a corto plazo y a los 2 meses esas imágenes de los muertos o de las personas agonizando se nos hubieran olvidado. Pero parece ser que no ha sensibilizado como se pensaba. Y hoy, ahora venía para casa y escuchaba a 2 adolescentes hablando de la verdad, de que todo esto quizá era un montaje. Fijaos cómo está el tema para que ahora mismo la gente esté empezando a pensar que quizá esto es una conspiración y que se lo han inventado para tenernos en casa o tenernos calladitos o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces ahora mismo, 2 meses después y con muchas reflexiones de ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? A mí se me ha dado la vuelta completamente. A ver, yo me apunto aquí varias ideas que voy a intentar decir rápidamente. La situación es nueva para los medios totalmente y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo difícil que es cuando está pasando algo en paralelo, tú estás metido en una redacción, evaluar cuánto de importante es, cómo debes tratarlo, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que cualquier análisis debe incorporar lo difícil que ha sido el tratamiento de una situación no vivida, de una situación de dimensiones brutales y de una situación en la que gran parte de lo que estaba pasando no era accesible. Y no era accesible, podemos discutir muchas cosas, pero hay una cosa que es evidente, que es no era accesible por una situación sanitaria, no parecía lo más responsable meter cámaras y periodistas en hospitales y luego por una cuestión de derechos fundamentales. Alguien que está enfermo o alguien que está moribundo tiene derecho a su intimidad. Esto lo llevo al debate sobre el tono. El tono a mí me parece que es muy complicado y podemos discutir cuestiones de apreciación y demás, pero a mí me parecería que siendo lo difícil que es acertar y dada la pluralidad de medios que ha habido, bueno, en general yo creo que se ha tratado bien. Es probable que la tele haya caído en sensacionalismo, probablemente, pero es que hay muchísimos programas de televisión que son sensacionalistas día tras día, entonces no hay otro tono que vayan a tomar. Y luego, si la audiencia es lo que pide, es lo que a la audiencia se le da. Yo ahí soy bastante crítico con la audiencia y bastante comprensivo con lo que son las empresas periodísticas. Sí hay una cosa en la que me parece que ha habido un defecto, y yo lo veía en muchos digitales, que es que los medios, para mi opinión, han dejado de ser... o sea, los medios tradicionalmente no solo informaban, sino que también seleccionaban y jerarquizaban. Y ha habido tal avalancha de información que se ha perdido totalmente cualquier afán de jerarquizar. Es decir, ni siquiera, aunque te pasaras de 7 de la mañana a 10 de la noche leyendo
cualquier portal digital, eres capaz de asumir todo lo que se estaba publicando. Y ahí es verdad que los medios yo creo que han hecho pesca de arrastre, hemos hecho pesca de arrastre y se ha perdido un poco esa función de jerarquización. Y lo que sí introduciría, por responder un poco a lo que ha comentado Sandra, es que yo creo que toca asumir que los medios ya no son quienes articulan el diálogo de las sociedades. O sea, ahora el diálogo se produce en las redes sociales y los medios son un actor más para el que los quiera consultar. Entonces, yo, y no creo que o sea, los periodistas o los medios se puedan sentir responsables de que haya gente que no se ha informado. La información estaba ahí, lo que pasa es que hay gente que ya no quiere acceder a ella. Podríamos discutir de las causas, pero yo creo que no debemos pensar solo en los informadores como los responsables de crear opinión pública, sino que ahora mismo la función o el papel de crear opinión pública se ha desplazado a las redes sociales y en las redes sociales un actor más que se pelea con mucha gente que tiene mucha más capacidad de influencia en muchas ocasiones y en muchos temas. Fíjate, yo creo que Pedro, además, esta crisis se puede ver que lo ha fomentado y que tú hablas con una persona mayor, hablo con mi abuela y mi abuela sí que tiene miedo. Mi abuela cumple a rajatabla todo lo que han dicho y está aterrorizada porque empiezan a salir nuevos casos. Mi abuela, evidentemente, se ha informado por la televisión, por las noticias y por lo que ha visto, a veces sensacionalista, pero ha estado bombardeada pues todos los días por cifras de muertos. Mis padres, pues bueno, están un poco a medio camino, porque por un lado han visto la televisión, pero también enredan en Facebook, tienen los grupos de WhatsApp donde te llegan unas cosas u otras, y luego tenemos, no voy a decir a mis amigos, pero sí que podemos ver a la gente más joven que está en las discotecas. Entonces, que son los que, pues quizá no reciban, como decía Pedro, ¿no?, esa información de los medios, sino que ven las redes sociales y son capaces de creerse incluso, como decía Sandra, que esto es un montaje, ¿no? Entonces, yo creo que los medios han hecho lo que han podido y después de tantas entrevistas llegas un poco a empatizar, ¿no? El otro día con Sandra Golpe, llegas a entender que es verdad, que te presentas un día en la redacción y no sabes qué hacer. Cuando hablábamos con los cronistas políticos, ¿no? También, que es que de un día para otro pues cambia toda la actualidad. Y precisamente con lo de la política, yo creo que si ahora estamos como estamos también es un poco porque ya el debate político ya sí que ha inundado toda la información de la pandemia, que al principio es verdad que, bueno, conseguimos un oasis en el que más o menos solo importaba lo científico o intentar acercarnos lo máximo posible a la ciencia, pero cuantas más semanas pasaban, más política era la información y las decisiones o la opinión que tú tenías sobre la pandemia estaba más basada en lo que decían unos u otros que de lo que decían los científicos. Bueno, habéis lanzado un montón de ideas interesantes para ir desarrollando. Voy a recoger una que ha dicho Sandra. Estamos grabando esto el 22 de julio. Hoy justo se ha lanzado, no sé si habéis visto la campaña que ha lanzado el gobierno de Canarias. Terrible, me parece terrible. Y es un poco yo es que llevaba ya varios días escuchando en distintas personas la opinión de que tenía que cambiar el mensaje institucional y que la publicidad institucional sobre los riesgos del virus tenía que tener el tono de las campañas contra la droga y de las campañas de la Dirección General de Tráfico. Y es exactamente ese tono. No sé si creéis que es un cambio que va para largo, o sea, que va a tener continuidad, que las demás administraciones van a adoptar, o va a ser algo suelto. Es decir, no vendría a ser una manera de reconocer que no se ha adoptado el tono adecuado y que por eso ahora ante los rebrotes hay que cambiarlo, porque es un anuncio verdaderamente tremendo. Si me permites, yo puedo estar de acuerdo en que como comentaba Marta y quizás Sandra, durante la pandemia en muchos momentos se ha priorizado ese mensaje edulcorado, ¿no? De no asumir lo que está pasando. Y ahí estoy de acuerdo. Y en ese sentido, oye, a lo mejor el tono del spot no está mal. Lo que me parece terrible es que en ese anuncio no entiendo el mensaje que se quiere trasladar. O sea, es decir, se han permitido las reuniones y los encuentros familiares en hogares y en bares, donde la gente va a comer y a beber, o sea, no llevan mascarilla, y que son espacios donde es imposible mantener una distancia de 1,5 metros porque no la hay. Es decir, no hay un restaurante que tú comas con quien estás comiendo a 1,5 metros, y en los hogares no hay para mantener a 10 personas a 1,5 metros, salvo determinados chalets, que no sé si es el caso de los que estamos aquí. Es lo que están queriendo decir, que en los hogares no comamos o que no nos encontremos, pues que asuman el coste de prohibirlo, que asuman el coste de no dejarnos encontrar. Pero lo que no puedes es permitir y decir que vamos a mantener encuentros rodeados de plástico o con mascarillas y que no vamos a comer. Es decir, el tono no lo sé, pero el contenido del mensaje me parece que roza la demagogia. Claro, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, porque este mismo debate lo he tenido yo estos días
de por qué los jóvenes, por qué las discotecas, por qué es que la irresponsabilidad. Claro, no abras las discotecas. En el momento en el que se te ocurre abrir el sector del ocio nocturno, lo que no puedes pretender es que la gente esté en una cuadrícula bailando con una copa, o sea, quieto con una copa en la mano. Es imposible. O asumes la responsabilidad o el riesgo de cargarte un sector durante un tiempo y ayudándole de algún modo, o no lo abres, pero no puedes pretender cargar sobre la responsabilidad de una persona que tiene que ir metido enfundado como si fuera una momia a un sitio de ocio, porque para eso no voy. Y las reuniones familiares se han permitido, y el propio gobierno dijo, quizá para digamos, para animar el sector del turismo, que el turista podía venir a España. Entonces, las imágenes de Magaluf es que se han producido, se iban a producir. ¿Alguien pensaba que no se iban a producir? Y se está animando al consumo. O sea, es decir, estás animando al consumo, no puedes decir consume, pero no hagas lo que se hace al consumir, ¿no? Es que, a ver, vamos a ver, todos escuchamos lo que dijo hace unos días Pedro Sánchez. Dijo, no tengáis miedo a salir a la calle. Claro, porque también entiendo que están recibiendo las presiones de todas las, sobre todo pymes, que se están viniendo abajo en esta situación, y todos los negocios que están cerrando. Pero en toda, digamos, yo creo que lo que hay es una cierta, pues lo que decís, hipocresía en este contexto, porque efectivamente hay muchísimas comunidades cada vez más que se están, digamos, apuntando a esta medida de, bueno, tienes que llevar mascarilla en todo lugar público, aunque estés manteniendo la distancia de seguridad. Pero efectivamente tú vas a un bar, te quitas esa mascarilla y es ahí donde te puedes contagiar. Con lo cual, lo que no puedes entender es que la gente sea responsable y actúe por su propio pie, si el propio gobierno le está diciendo pues que se puede reunir y que puede ir a los bares. Sobre todo porque lo que estaba reflexionando antes, así pensando un poco en el debate que vamos a tener hoy, que va a tener lugar hoy, es si tú no has tenido una experiencia cerca, que bueno, yo por desgracia sí la he tenido, una experiencia cerca de coronavirus en la familia, pues piensas que incluso no deja de ser un catarro. Y cuando tienes un familiar que ha estado días en el hospital y ha estado ingresado, pues te das cuenta de que no es un catarro. Entonces, bueno, pues vuelvo a lo de antes. Tienes que ver esas imágenes y quizás tienes que ver ese spot para darte cuenta de que puedes, es un poco dura, ¿no?, la imagen, pero que puede llegar esa reunión familiar a acabar en la UCI. Claro, pero una vez visto el spot, la decisión es encerrarse en casa. Es que yo estoy con Pedro, no entiendo cuál es el mensaje final. Tú sabes que puede acabar en una tragedia, yo no lo he vivido cerca, pero bueno, más o menos después de 3 meses te puedes acabar, o sea, es imposible no creerse que esto puede acabar muy mal, pero es que el mensaje es, pues entonces todo el mundo tiene que estar encerrado en casa hasta... No celebres cumpleaños, o sea, claro, da instrucciones. Oye, cumpleaños no, que al soplar expandes. Bueno, o sea, yo creo que ahora el problema... El mensaje de un accidente de tráfico de la DGT es que evidentemente no se puede conducir bebiendo, está prohibido, pero es que no está prohibido reunirte en una casa, no está prohibido ver a tu familia, no está prohibido ir a una discoteca. Entonces, si no está prohibido... Claro, tú puedes reunirte con tu familia, pero tienes que tener esa fuerza de mantener la distancia de seguridad, no compartas platos, no des besos, en fin. O sea, yo no digo que te confines en tu casa, pero bueno, no está de más mantener un poco esa responsabilidad durante, pues, por desgracia, unos meses más, creo yo. Bueno, pues por volver al redil periodístico, también lo habéis apuntado, WhatsApp. Y eso es una manera de generalizar, pero para que me entendáis. La manera en la que se han propagado noticias que la mayor parte de las veces no eran noticias, que incluso son el canal de comunicación favorito, por ejemplo, por los negacionistas, ¿no? Todos estos que siguen un poco la línea que comentaba Sandra de los chavales a los que ha escuchado viniendo para acá o volviendo del trabajo o lo que fuera. Les hemos preguntado a todos lo de si es el momento de las grandes cabeceras. ¿Creéis que tiene arreglo? ¿Creéis que las grandes empresas periodísticas o los medios pueden hacer una llamada de atención a la gente y decir, oye, infórmate a través de nosotros? Y sobre todo, y lo más importante, pagando, ahora que lo que se impone son los muros de pago. Eso va a existir, es decir, en esta maremoto de información, que la mayor parte no es fiable cuando no es directamente falsa,
la gente se va a sentir impulsada a pagar por una gran cabecera o por un medio de comunicación de prestigio? Yo creo que sí. Tira, Pablo, tú. No, dale. A ver, yo creo que sí. Yo lo que pasa es que lo que creo es que, tú puedes hacer un producto muy bueno y por el que no, tú puedes hacer un producto por el que no está dispuesto a pagar nadie, por lo cual es un producto que puede tener, como hemos visto, mucha difusión, cero rentabilidad. O puedes hacer un producto que consuman 10 y haya 10 que te pagan. A lo mejor es que ese es el producto que hay que hacer. Es decir, se plantean otros sectores, ¿no? Es decir, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Algo masivo muy barato o algo exclusivo que paguen poco? El problema es decir, si la sostenibilidad no está y ya está ensayado en el modelo completamente gratuito, pues habrá que enseñar un modelo de pago. Y lo que a lo mejor tienen que aprender los medios es a renunciar al éxito, los medios y los periodistas, ojo, al éxito de que tener mucha difusión, por ejemplo, en redes sociales o muchos clics en una determinada noticia, por tener pocos, pero que sean rentables, es decir, que estén dispuestos a pagar. ¿Quién estará dispuesto a pagar? Quien valore el estar bien informado. Es que a lo mejor los medios se han olvidado de que ese probablemente sea su target, ¿no? Que ese es el que está dispuesto a comprar el periódico. Pues a lo mejor hay que volver a quien está dispuesto a comprar el periódico ahora en el ámbito digital. ¿Cuál es el problema, a mi parecer? Que los periódicos, si me apuráis las radios y las televisiones, llevan haciendo el mismo producto desde que se inventaron. O sea, hay muy poca innovación en los medios de comunicación, incluso en la forma de presentar las noticias, en la forma de acceder a ellas. O sea, se habla de como algo súper innovador abrirse una cuenta de Instagram. Porque, oh Dios mío, ¿qué hace un periódico, un medio de comunicación haciéndose una cuenta de Instagram? ¿Para qué lo quiere? ¿Eso qué tiene que ver con el negocio? ¿Eso genera negocio, sí o no? Yo no lo sé, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, no encuentro que tú puedas seleccionar y pagar solo por la información que realmente te interesa, que me ocurre como idea, ¿no? O presentar otro producto, la información de otra manera. Yo creo que habrá gente que quiera pagar y que ese probablemente sea el público al que le interese dirigirse a los medios de comunicación, no al que quiere información gratis, que se informe por donde quiera. Habrá probablemente que intentar seducirle, pero hay una parte de la población a la que no vas a convencer. Y dos, es probable que los medios de comunicación tengan que hacer un esfuerzo de innovación, porque ahora mismo todos, incluso lo comentaba esto el otro día José Ignacio con Sandra Golpe con la televisión generalista, todos se están viendo arrasados por nuevas maneras de consumir información o consumir comunicación en general. Es que yo iba a ir un poco por donde va Pedro, porque realmente la pregunta sería, ¿la gente que consume información por WhatsApp, que en un porcentaje, el que sea, es falsa, realmente está decepcionada por lo que consume? Porque yo creo que mucha de la gente a la que le llega la noticia de la web que sea, diciendo el tremendo zasca que le han dado a Pedro Sánchez o la barbaridad que ha dicho Pablo Casado, sea verdad o sea mentira lo que está ocurriendo, es que ese consumidor lo disfruta. Y además, no es que solo lo disfrute, es que lo difunde. Por lo tanto, es un público que yo creo que, como decía Pedro, los medios no van a llegar a él jamás, a no ser que los medios se rebajen ese tipo de información, que bueno, es un modelo que se ha intentado hacer y que bueno, supongo que tendrá el éxito para el que lo tenga, bueno, vender tu arma al diablo. Y José Ignacio se dedica a todo el que publica noticias así a criticarlo en Twitter, o sea que... Eso es. Lo ponías tú hoy en un tuit, €1 menos por cada zasca que tengas que leer en un titular, es evidente. Tú no puedes pedir... Sí, €1 menos en el muro de pago. Bueno, claro, también respecto a lo que decía Pablo, que son dos modelos muy distintos. Es decir, el del WhatsApp se encuentra con la noticia, no la busca, pero se la mandan. Y el que va a pagar muro de pago busca la noticia porque busca la información de manera más activa. Lo que pasa es que, claro, queda un poco la preocupación de que no sea solo el tremendo zasca, que suficiente preocupante es, sino, por ejemplo, pues cosas que avalen teorías negacionistas y cosas así, ¿no? Que alguna conversación que se oye por ahí, ¿no? En determinados foros intelectuales, tales como La Piscina, por ejemplo, escuchas que discursos así se fundamentan. No, pero no vistes el mensaje de WhatsApp. Es que eso ya está en la calle, ¿no? El mensaje de WhatsApp como fuente de información. Claro, pero eso no es responsabilidad de los medios. O sea, es decir, los medios no tienen la responsabilidad de educar a la gente para que... Los medios lo que pueden es intentar competir, pero nunca... pero ¿quién le dice a esa persona, oye, tío, lo que te está llegando por WhatsApp es que... O sea, es decir, es casi una función del sistema educativo y de los padres y de las familias y de los entornos. O de alguna campaña de las propias cabeceras. Pero ¿no os parece, a mí lo que me choca, lo que me parece un contrasentido es que en la época en la que tienes acceso a información de calidad que puedes ir tú a buscar porque quieres, la gente pasa olímpicamente de buscar información de calidad. Entonces,
Por una parte, yo recuerdo la entrevista y la conversación que tuvimos con Antonio San José, que por cierto, para mí fue un lujo. Salió justo este debate, ¿no? Que él decía que era el eterno dilema de los medios de dar al consumidor lo que el consumidor pide, dar a la audiencia lo que la audiencia pide, pero quizá estamos subestimando a la audiencia, porque igual la audiencia quiere de verdad una información que no sea el viral con el titular infame para que pinches, ¿no? Yo creo que no se la subestima, que se la sobreestima. O sea, la gente quiere peor calidad de... O sea, es decir, la democratización de la información ha traído una bajada de la calidad. O sea, que los periódicos tengan medidores de clics de qué se está pinchando en su web, lo que ha traído es que saquen peores noticias en sus portadas. La audiencia hace que cada vez se tire... Pero lo que estás haciendo, desde mi punto de vista, es subestimar al que de verdad quiere información. Todo el mundo es audiencia, incluso el que quiere información de calidad. O sea, al final a esa la estás desechando. No te interesa la gente que busca información de calidad. Claro, porque el modelo ha sido el clic. O sea, es que a lo mejor había que un modelo de, a ver, pues voy a buscar otro. Ver un poco por mezclar un poco las dos cosas, una idea que decías tú, Pedro, al principio. Hay la inteligencia artificial, igual que te vende cuando vas por una calle y te vende un pantalón cuando has pasado por una tienda, igual puede ayudar a captar al público que de verdad está buscando algo y ya saber cuál es tu público. Es que eso no lo sabemos. A ver, más personas que buscan información de calidad de las que pensamos, no lo sé. Es una pregunta que yo hago al aire, pero... No sé, yo creo que los medios de comunicación han hecho una cosa que está muy bien, que es aprovechar el momento en el que estamos, un momento de tirón, de mayor tráfico de usuarios, de lectores en sus casas con tiempo para leer, mucha información que dar, para lanzarse al modelo de suscripción, y lo han hecho varios a la vez. Eso está muy bien. Ahora, la cuestión es, vamos a salir de nuestro foco de periodistas y de nuestro círculo. Al final, el lector suele leer siempre, digamos que las cabeceras las lee, las de la mayoría de los diarios, pero ¿qué lector se lee? No solo los titulares, sino se quiere leer el resto de la información. Es decir, el lector, ya no digo cualquiera, sino el lector que está abierto a leer los medios de comunicación, ¿está dispuesto a pagar por todos ellos? O sea, esa es la cuestión. Suma 10 euros, más 10 euros. ¿La gente está dispuesta a pagar 50 euros al mes por leer la mayoría de los medios de comunicación? Pues es que ahí está mi duda. O sea, al final... Claro, pero si estás pagando por ver cine en tu casa. Y ya la gente cada vez está más mentalizada que para ver una película tiene que pagar. Y para llegar a eso ha costado. Se pagan varias plataformas. Eso es. Claro, para llegar a eso ha costado mucho dinero, ha costado el cierre de muchos cines, ha costado el cierre de muchas productoras. Pero ¿y por qué no llegar a eso? No, ha costado, por ejemplo, Sandra, el fin de un negocio. Es decir, los cines han cerrado y lo han pasado mal, pero el cine se ha mantenido. El videoclub y el comercio físico de películas ha muerto. Pero la información prácticamente. En este caso de las grandes cabeceras o de la información de calidad. O sea, se puede, igual, no sé. O sea, igual se puede mantener... Es interesante lo que dice Sandra de la comparativa con las plataformas, ¿no? Y cómo han conseguido una cosa que la gente tenía hace no tantos años, hace 10 o así, la gente tenía a través de las redes de descarga de archivos, tenía toda la cartelera. Es que no había una película que se resistiera, no era un catálogo. Y fíjate cómo Netflix, por ejemplo, ha conseguido prestigiar la marca de una manera exagerada, ¿no? Hasta el punto que también otra de mis obsesiones tuiteras es la cantidad de noticias que solo se usan para meter Netflix en el titular. Porque debe ser... y estás consiguiendo colar documentales. Debe dar mucho clics. Para una televisión generalista no haces. Y la gente los ve. No es para un público muy masivo, pero la gente los ve. Y no sé, ¿eh? Pero ahí también entra en juego que las plataformas de vídeo son legales. La competencia es ilegal. Sí, pero la competencia... Aquí en este caso estamos hablando de legal contra legal. Y era la reina del mambo. O sea, que eso es un cambio, bueno, interesante que está dando lugar a papers, tesis y del que leeremos mucho en los próximos años. La duda era, o sea, esta situación planteada del problema de la información a través de redes y de este tipo de cosas es totalmente prepandémica. Es decir, la duda era si esta situación había contribuido para que la gente valorase más la información, pero veo que la conclusión es que no mucho. Si me dejáis apuntar dos ideas, recogiendo el ejemplo de Netflix, una cosa que decía antes, que es Netflix es un modelo de negocio diferente.
Es decir, han encontrado una manera de explotar el acceso a películas y a series de manera diferente, películas y series que están gratis en la red, y han conseguido arrastrar a todo el público que las consumía de forma ilegal a de forma legal, pues con un precio atractivo, prácticamente en Netflix ya te compras un televisor y lo tienes ahí, fórmulas de pago en el que puedes asociarte con varios y entonces te sale más barato. Es decir, se han buscado la vida o han ensayado un modelo de negocio diferente y que ha conectado con gente que, pudiendo tenerlo gratis, descargándoselo a internet, prefiere ahora mismo pagar. Eso es una. Y la segunda es la calidad. Los medios, y yo creo que hay que ser muy autocríticos, y pienso sobre todo en los periódicos, ¿no?, que realmente ahora es donde está el debate del pago. ¿Cuántos artículos? O sea, tú vete a la gente y les, ¿estás dispuesto a pagar? ¿Quién está dispuesto a pagar? Y hay un porcentaje de la población que te dirá, yo no, y yo sí. Y el que sea que sí, y no creo que no me paso de optimista o de pesimista, es el 20%. Y te estás dispuesto a pagar, ¿por qué? Por artículos que me den valor. ¿Qué te da valor? Las declaraciones de Pedro Sánchez que están en Twitter, eso ya no da valor. ¿Qué da valor? Artículos de fondo, artículos dirigidos a sectores profesionales, por ejemplo, que le cuentes lo que hace la competencia, artículos que dan cosas o dan información que es difícil de acceder. Y ahora mismo, o sea, de esa información que aporta realmente valor, ¿cuánta hay? Pues es que a lo mejor hay que hacer un examen de qué aporta valor y por qué está la gente dispuesta a pagar. Y sobre todo, ¿cómo llegamos a los más jóvenes? Porque estamos hablando de que hay un cambio generacional ahora mismo en este momento, y en 10 años los jóvenes que se supone que serán lectores de periódicos, lo serán. O sea, esto es una cuestión también de atractivo, lo que decía Pedro. No sé hasta qué punto podemos llegar a todos los sectores, incluidos los jóvenes, a leer la información, incluidos los propios jóvenes periodistas, ¿no? O sea, es que al final, pues eso, falta esa originalidad. Sin ser excesivamente autocríticos, oye, que hay medios de comunicación que publican unas cosas fabulosas y que acabas pagando por ellas, y claro que pagas por ellas y lo están haciendo fenomenal. Pero tienen que también conseguir llegar a los jóvenes, pues también a través de las redes sociales, yo qué sé, incluso en Estados Unidos, TikTok. Oye, yo no he entrado en mi vida, lo veo a través de Instagram, de las stories, los TikTok estos, pero incluso en Estados Unidos se está valorando hacer la campaña de las próximas elecciones a través de TikTok, y es un tema que está muy ahora mismo a debate allí. Pues no sé cómo se hará, pero se puede hacer. Bueno, por recoger un poco el paralelismo con las plataformas de vídeo, quizá una de las lecciones es ese prestigio social que han traído para sí las plataformas, ¿no? La propia Netflix, eso de quién está dispuesto a pagar o no, pues conseguir que estar suscrito a una cabecera o que pagar por periodismo tenga ese prestigio social. A mi juicio era un poco desmedido, que tiene estar suscrito a algunas plataformas en concreto, especialmente el caso de Netflix, que es un triunfo absoluto de reputación de marca y de cómo la gente presume de estar pagando una cosa, de estar pagando una marca en concreto. Bueno, vamos a imaginarnos que mucho no pagan y que se viene una crisis económica encima, y eso se haya por descontado, al margen de ayudas europeas y de otros factores. Nuestras ya de por sí precarias condiciones laborales. ¿Creéis que vamos a tener que acostumbrarnos a empeorarlas todavía más? ¿Que vamos a ver cerrar medios y que vamos a ver despidos? A ver, yo creo que lo que viene en septiembre es un palo gordísimo. O sea, que ahora mismo hay cierta burbuja, no sé, el efecto de las ayudas estas europeas no sé cuál va a ser, no sé cuándo llega el dinero y tal. Pero hay cierta burbuja con los ERTE y con los créditos ICO, que eso no va a durar eternamente y que cuando se acabe viene un momento muy complicado económico. Yo no sé si cerrarán cabeceras, ya hay despidos. En Europa Press se ha anunciado esta semana el despido de 16 periodistas. El ERTE es una figura que está prácticamente en todos los medios, y muchos ERTE van a derivar en despidos. O sea, yo creo que eso es realidad, y que es un palo muy duro para una profesión que está bastante castigada en condiciones, y que ese castigo en condiciones influye directamente en cómo se ejerce, porque es una profesión en la que tienes que tener cierta libertad y cierta rebeldía, y no hay nada que te reste más libertad y es rebeldía en un sentido positivo que temer por tu puesto de trabajo. Es difícil no seáis tímidos. Esto es complicado, porque la verdad que es hablar de futuro, pero es evidente que
el periodismo, yo creo que lo hemos hablado con casi todos, lo decías tú, somos una generación que vive de crisis en crisis. Entonces, pues si ya había sido complicado, en ningún medio se puede decir ahora mismo que estuvieran las cosas tranquilas antes de esto, pues es otro golpe más. Es que no había ningún medio que dijeran estamos muy bien, hemos contratado a 50 personas. Por lo tanto, si ningún medio estaba bien, todos estaban pensando, pues eso, que si digitales, que si de acá para allá, pues ahora peor, es evidente. Y las ayudas pues llegan hasta donde llegan, pero no se puede vivir de ayudas. Que el problema es que llevamos encadenando crisis pues desde el año 2009-2010, sobre todo los medios de comunicación. Aquí todos somos supervivientes y al final va saliendo, pero bueno, digamos que todavía yo no he visto todavía que los medios de comunicación hayan salido de la crisis. O sea, es que vivimos en una crisis permanente. ¿Cuántos medios hemos cerrado? Pues es que, o casi, ¿no? Entonces, al final nos hemos acostumbrado a esta situación. Ahora, pues creo que Pedro tiene ahí tiene razón por desgracia. Nos van a dar el golpe, espero que no definitivo, pero en fin, nos van a dar un gran golpe porque vamos a rebufo de cómo vayan las empresas. Fijaos la publicidad que llevaban los periódicos en plena pandemia. O sea, es que máximo consumo. Venían, y en máximo consumo venían, pero los periódicos impresos físicos que, bueno, ya parecían un tríptico. Un tríptico. Y esto en plena pandemia no había publicidad. Pues imaginaos a partir de septiembre cuando vengan las vacas flacas de verdad, pues sí, pues lo vamos a notar. Y yo no creo que los modelos de suscripción de pago sean ni mucho menos suficientes para bueno, parar el golpe. Pero saldremos, como siempre salimos. Es que el tema de la publicidad, lo han dicho también todos, ¿eh? En máximos, la radio, las televisiones, y todos nos decían lo mismo, no hay publicidad. Pues si no había publicidad cuando sabían que había millones de personas viéndolo, una vez que volvamos a la normalidad de un consumo de medios de comunicación, si las empresas que se tienen que anunciar siguen igual de mal, pues todavía peor. Es que pero, realmente es negativo todo, es todo sí. Muy negro. Pero Pablo, en el momento, en la publicidad, ahora no ha habido publicidad por la situación en la que nos encontramos, pero también vosotros lo sabéis que siempre se ha hablado de que la publicidad estaba repartida en dos grandes grupos de comunicación y el resto sobrevivía. O sea, esta situación de la guerra de la publicidad, en realidad la llevamos viviendo ya, sobre todo en el ámbito de la televisión. Al final es siempre como sacando, como los pececillos sacando la cabeza a ver si busco un poquito de agua para respirar y no me hundo, ¿no? Yo creo que sí, que va a ser un palo gordo, pero yo sigo creyendo, igual soy un poco utópica, que hay que apostar por la calidad, porque al final cuando el periodismo, digamos, cuando al periodismo se le mata, bueno, ya estamos viendo lo que está pasando y yo soy muy de buscar y creer y pensar en mundos distópicos, pero bueno, hay determinadas series, precisamente en HBO, que he visto recientemente, que os recomiendo encarecidamente, que es Years and Years. Entonces, cuando estás hablando de la posverdad y de todo es mentira y de... En fin, ojalá no lleguemos a eso, ¿no? Pero es que hay que apostar por un periodismo de calidad y tirar, o sea, por favor, sacar las mentiras y las vergüenzas de toda esta gente que nos está contando pues medias verdades, ¿no? Yo creo que esa es la labor del periodista y evidentemente el periodista no tiene que trabajar a cambio de nada, tiene que trabajar para vivir bien, medianamente bien, no para vivir mal o para sobrevivir. Pero esa sí que es una batalla totalmente prepandémica y no sé hasta qué punto tiene arreglo. Lo hemos comentado en privado alguna vez. El periodismo es ahora mismo una profesión sin clase media. No hay una clase media en el periodismo que te permita vivir más o menos holgado, decir, soy redactor en un medio de comunicación y que desde esa posición, con mi trabajo que requiere unos estudios superiores, me gano la vida. Eso está camino de desaparecer si no ha desaparecido ya. Es decir, es una profesión con un escalón profesional casi absurdo. Se pasa de cobrar lo que un controlador de parquímetro a lo mejor ya cobrar varios millones de euros cuando eres una estrella. Yo creo que de ahí vienen muchos dramas, ¿no? De esa falta de clase media. Que, insisto, no es una cosa que tenga que ver con la pandemia. Estaba ya totalmente asentada de antes y me da miedo que vaya a peor. Bueno, yo ahí, o sea, estoy de acuerdo y... O sea, de hecho, creo que es una de las cosas que trabajando en medios de comunicación te genera como más frustración, ¿no? El ver gente que cobra tanto y gente que cobra tan poco.
Y lo peor es que ver gente que cobra tanto que no siempre tienen la categoría o la calidad profesional para cobrar tanto. Que eso es mediocre. Algunos sí. En todo caso, o sea, yo ahí lo que apuntaría son dos cosas. Uno, el redactor medio, primero, la carrera de periodismo es una basura de contenido. El redactor medio es perfectamente intercambiable por cualquier otro, y si eres intercambiable por cualquier otro vas a cobrar el salario mínimo y ni un euro más. Es decir, tú empiezas a cobrar más en el momento en que tienes más valor que cualquier otro, y eso vamos hacia ese mercado laboral, no en el periodismo, sino en todas las profesiones. Yo a lo mejor tengo una visión ahí muy, muy negativa, muy distópica de hacia dónde va, pero creo que como seas una ficha y da igual Pedro que Marta que Sandra, o sea, la empresa va a tender a la baja, ¿no? Vamos a competir en precio a la baja. Entonces, hay que ir a profesionales de más calidad. Ahí yo diría que hay que exigirle más a la carrera, y que los periodistas tenemos que pensar en formarnos más por nuestra cuenta, en paralelo a mientras trabajamos probablemente, o antes incluso de trabajar. Y segundo, hay que exigir a empresas un poquito más eso, que sepan valorar quién aporta, quién no, quién merece el puesto en el que está, porque yo creo que las empresas periodísticas también se lo tienen que hacer mirar, sus escalafones, etcétera. Y todos hemos compartido alguna empresa en el que nos ha sorprendido los cargos que ocupaba gente en función de su valía. Lo siento. Bueno, vamos a ver si conseguimos no acabar en la cárcel después de este podcast. Dinos, Pablo. No, creo que iba a hablar Marta, que... No, quiero ser un poco más optimista respecto a la carrera por alusiones. Ahora que estoy en ese... Defiende la docencia, Marta. En ese lado voy a defender la docencia porque precisamente la estamos intentando cambiar para... Yo he sido la primera que siempre he dicho que al final el periodismo es un oficio, y que la carrera, pues que podía ser más corta, pero realmente con el tiempo me di cuenta de que la carrera es necesaria, sobre todo para formarnos un poco más de manera integral como personas, porque precisamente todos esos cimientos son los que te van a dar el impulso para cuando salgas después a la empresa no seas una pieza según en qué medio estés, sino que tengas tu propio criterio, y ese propio criterio pues se va formando durante la carrera, y creo que por eso, precisamente para eso estamos ahí los profesores, que de alguna manera intentamos calar en ellos, que tienen que ser los que tienen que trabajar, y pienso que desde primero tienen que empezar a trabajar, pero sin perder de vista esa formación, digamos, integral, también humanística, que es necesaria y que creo que hoy por hoy solo te da la universidad. Sí, sobre todo es verdad que en la carrera yo creo que coges a niños de 18 años sobre todo para que aprendan a leer, a guiarles las lecturas y a entender que es una carrera que tendría que servir para tener sobre todo un gran colchón de cultura general. Y cuando digo un gran colchón me refiero a una cosa que esté muy por encima de la media. Es decir, un periodista debería ser una persona extraordinariamente culta de media y tener... un mínimo de conocimientos en muchas áreas diversas muy superior a la media. No sé si es algo que pasara en nuestra generación. Tengo serias dudas, por no decir pero que casi apuesto que no. No es el perfil que se busca en un medio de comunicación. Yo justo me iría al lado contrario, ¿eh? O sea, yo me iría al lado, o sea, entiendo que hay que tener una cultura general, eso por descontado, pero fíjate que yo me iría, más que lo que decía José Ignacio de saber mucho de muchas cosas, yo no sé si... saber un poquito, es decir, tener un conocimiento mínimo alto de muchas cosas, ¿no? Yo digo saber mucho, es decir, tú tienes tu especialidad y tienes que saber mucho de algo, pero que tu conocimiento superficial de los temas sea más alto que el conocimiento superficial medio. Pero eso iba, uniendo este tema con el de la supervivencia de los medios de comunicación, yo no sé si la clave está en la especialización absoluta. O sea, yo creo que, bueno, y yo lo he visto, al final, prensa económica, pues tendrá más o menos audiencia, pero la audiencia que tiene es una audiencia a la que se le puede poner una publicidad concreta porque sabes que es un público que quiere justo eso. O sea, quiere saber, la bolsa seguramente quiere saber, pague por consumir. Eso está muy bien tirado, va a pagar eso por está muy eso. Bien tirado. Eso, aparte de eso que dices, Pablo, también entronca con lo que decía Pedro, dejas de ser un elemento intercambiable. Exacto. Si tú eres y el caso de Pedro pues puede ser paradigmático, si tú sabes mucho de tribunales o de lo que sea, pues oye, te van a necesitar, no puede venir el becario durante verano a sustituirte porque no tiene tus conocimientos, y eso vale también, pues yo siempre lo he pensado, al final la prensa que sobreviva va a ser la prensa local, o sea, el periódico de mi pueblo no creo que cierre nunca, porque los bares de mi pueblo pues se anuncian ahí, o sea, y al final
Yo creo que cuanto más especializado a todos los niveles, temáticos o por zonas, etcétera, yo creo que más posibilidades de salvarse. Pero para que los bares se anuncien tiene que haber bares, acuérdate. Bueno, eso sí. Por lo tanto, de momento este Habrá verano bares. mejor no ir al bar. Y siempre habrá bares, ciertamente, es verdad. Y en los No, bares, la otra. Ojalá. en los bares salen grandes conversaciones. Sí. Y la Sí, no, inspiración. sí, los bares, qué lugares tan gratos para conversar, pero en fin, que vamos a un mundo distópico y ahora la palabra distopía ha aparecido varias veces a lo largo de esta charla y miedo me da lo que nos depare el futuro. Vamos a sacar otro tema facilito y que no va a generar nada de controversia. En este escenario que sobre todo un grupo en concreto de comunicación subrayaría crispación, pero bueno, tensión política y social, ¿qué labor hemos jugado los periodistas? ¿Contribuimos a generar esa tensión ahora mismo y deberíamos contribuir a reducirla? Está un poquito condicionada la pregunta, lo reconozco, pero bueno, confío en vuestras respuestas. ¿Confías en que te digamos que sí, claro? No, que confío en que digáis lo que proceda y que situéis las cosas en su sitio. Bueno, yo creo que ha habido tonos durante la pandemia que no procedían. Y no voy a decir nombres ni medios, pero ha habido tonos que no procedían. Igual que pienso que cuando un periodista, o sea, hablaba Pedro antes de que, claro, las circunstancias para informar han sido muy duras, ¿no? No puedes entrar en un hospital, no puedes meterte en un sitio porque al final, primero, estás digamos, vulnerando los derechos de una persona enferma o del familiar de un fallecido o de un fallecido, y aparte que es una enfermedad muy contagiosa, ¿vale? Pero cuando una persona se va a un país en guerra, que siempre está el dilema de sacar los muertos o no sacarlos, o sacar las víctimas o no sacarlas, evidentemente si no lo sacas, o sea, eso siempre es un eterno debate, ¿vale? Pero es verdad que mientras hemos hablado de vamos a respetar los derechos de las personas que están enfermas o vamos a respetar y demás, ha habido momentos de crispación muy intensos que no se estaban respetando ni a los enfermos, ni a los confinados, ni al que está con inquietud en su casa. O sea, eso sí que ha sido una falta de respeto total. Y nadie ha pensado que esa crispación a una persona que está en un momento de angustia, que tiene a su padre en el hospital, quizá le esté haciendo todavía más daño que lo que está viviendo, ¿no? En ese momento. Eso no sé si nadie se lo ha planteado. Queremos saber en un tono tan crispado y tan dañino que pues yo no sé qué decirte si hace más daño la imagen de un muerto que la imagen de un político arrancarse la cabeza, ¿no? No sé. O provocando que eso suceda, porque también en eso tenemos mucha responsabilidad los medios de comunicación y los periodistas. Pero esa crispación va a ocurrir siempre y por eso vivimos en un estado libre, libertad de expresión en la que va a haber medios, pues por desgracia que no, digamos que no tengan un tono lógico en el contexto en el que estamos. Yo creo que los ciudadanos ahí tienen digamos una forma de ver las cosas muy sensata y no creo que pase más allá de ese tono de crispación, digamos que a ellos no les va a afectar. Ni, en fin, se queda donde se queda y ahí, no voy a decir nombres yo tampoco, pero se han quedado donde se han quedado y el debate ha terminado donde ha terminado. ¿Que no procede? Pues no procede, pero el debate se queda ahí y dura horas. Yo lo que pienso es que el tipo de debate público que tenemos en sentido política, medios, etcétera, y lo ves en redes, tiene mucho que ver con nuestra cultura. Y así como hay sociedades donde la crispación no suma, sino que resta o se penaliza, en España tenemos esa tendencia a cierto cainismo. Entonces, los políticos que hacen mapeos prácticamente semanales de qué suma y qué resta electoralmente, los medios que tienen capacidad de seguir las audiencias prácticamente al instante, salvo la radio, ven que la crispación vende, pues la azuzan. ¿Quiere decir eso que está justificado? Por supuesto que no. O sea, la explicación no es justificación. Yo creo que en el contexto en el que hemos vivido se han bordeado límites de, o sea, era como no le metáis más presión a la olla que esto va a reventar por algún sitio, ¿no? Luego es verdad que en España, o sea, yo creo que somos mucho perro ladrado, poco mordedor, ¿no? Y se nos va un poco luego la fuerza por ahora, quizá de la segunda mitad del siglo XX para acá.
Sí, bueno, quiero pensar que sí, Antes, ¿no? antes ha sido perro tremendamente mordedor. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. No obstante, yo ahí sí distinguiría. O sea, yo, por ejemplo, me parece que ha habido, o sea, la actitud de... o sea, todos sabemos que hay medios afines a determinadas corrientes políticas, pero, por ejemplo, Vox como partido político ha azuzado un nivel de crispación y azuzando cosas que eran falsas y tal, insoportable. Podemos también ha jugado un nivel de crispación insoportable y fíjate, yo es que veo los medios y más que los medios, yo creo que ahora mismo vivimos una época de influencers y de redes sociales, ¿eh? Y creo que los voceros afines han jugado a ese discurso. Yo en los medios sí la apreciabas un poco, ¿no? Pero me parece que es más de influencers, de opinadores, de tertulianos, etcétera, que de medios en sí. Pero muchos influencers son periodistas, entonces al final estamos hablando que es la responsabilidad del, no sé, Bueno, pero creo que o nosotros sea, también es diferente, ¿eh? como periodistas también, las propias asociaciones de periodistas, es verdad que están condenando el señalamiento a periodistas, pero tampoco he visto yo a las asociaciones de periodistas condenar determinadas actitudes de, llámese, influencers del mundo de los medios. Bueno, o sea, ¿Vale? perdona, es que vivimos en una profesión que, o sea, menos espíritu gremial, corporativo y de defensa de la profesión que tiene el periodismo, no sé si hay alguna, pero es imposible que hagamos nada colectivo, porque antes somos de nuestro palo político que compañeros de profesión, y antes nos alineamos con el partido político con el que congeniamos que con los compañeros de profesión ejerciendo la profesión. O sea, es que Eso esto va a es, ser... es una de las cosas que más llama la atención del panorama actual. Yo no lo recuerdo, o sea, siempre ha habido una cierta tendencia así, pero no la recuerdo tan exacerbada como ahora mismo lo que está diciendo Pedro, ¿no? Al punto de que casi se está promoviendo una especie de asociación de periodistas en paralelo a la asociación de la prensa que represente más un poco ideología más conservadora. Sí que sorprende que no haya unos puntos en común mínimos de consenso gremiales o profesionales que sean transversales y que estén por encima de los posicionamientos políticos. Quizá nosotros a lo mejor tendríamos algo que decir como generación, aunque bueno, también se ven periodistas de nuestra generación que están muy metidos en eso, ¿no? Porque saben dónde está el dinero, supongo. Si tú sabes que haciendo la ronda de las tertulias es donde vas a encontrar una estabilidad o mejor conversación económica que estar metido en una redacción haciendo tus piezas, etcétera, pues desde jovencito, cuanto antes empieces a ser un influencer de los medios, además es que ahora lo puedes hacer. A poquito de gracia que tengas para poner 4 tweets y tal, pues es que ya lo tienes hecho. O sea que Pero al final... es un circo, ¿eh? O sea, y no dejamos de salir de ese circo que realmente no cala más allá del circo en el que estamos. Un circo diario que va cambiando y eso la gente lo sabe. Y lo que pasa es que al final nos repercute a toda la profesión en general, porque al final salimos lastrados todos de cara a la población. Yo no estoy tan de Yo acuerdo creo... en que a la gente, en que se quede en el circo y a la gente no le importe más. Es que volvemos al debate de las cabeceras y hay determinado juliganismo que en el que, bueno, alguien que sigue un determinado partido político, como el que sigue un equipo de fútbol, que no tiene en cuenta la información que sale en los medios. Todo es mentira. Solamente se fía de su periodista, que es Incluso casualmente peor. el mejor periodista del mundo. Y volvemos a lo mismo, será un influencer para nosotros, que somos periodistas, que creo que creemos un poco en la información de calidad, pero la gente de a pie considera ese periodista como el periodista valiente, es que iba a decir una palabra fea, pero el periodista que los tiene bien puestos, ¿no? O sea, y al final... Que descoque, Sandra, por favor. ¿Eh? Que descoque, que descoque. Sí, no, desde luego como dice Sandra, y sí, a ver qué papel podíamos jugar para intentar que efectivamente pues llegar a eso, a unos mínimos puntos de acuerdo gremiales por encima del partido. Y decías Sandra, lo del fútbol. Yo lo puse una vez y me corrigió Álvaro Berro, que participó en el especial de los reporteros, es decir, no es peor que en el fútbol, porque en el fútbol cuando tu equipo juega muy mal lo criticas y aquí ni siquiera. Es ya casi otra cosa, otro nivel. Pero bueno, como veo que no os lanzáis, vamos a ir cerrando, no Yo, sin antes... Ver, si me Hombre, dejas decir Pedro, una por cosa, favor. tengo un compañero que es redactor jefe, ¿no? De cargo tiene, pero bueno, es jefe de otro medio, ¿no? Y él
lo saca ya unos años, no muchísimos, pero algunos lo sacan. Y este es periodista más de vieja escuela, ¿no? De información. Yo no le he visto jamás ir a una tertulia. Y whisky en la redacción y tal. Sí, de los que dicen que es eso de ir a la redacción sin resaca, ¿no? Mira, una de su generación dice, los periodistas de ahora os levantáis prontos para hacer jogging y coméis ensaladas. ¿Eh? Nuestra generación se emborrachaba todas las noches y llegaba de resaca a trabajar. Pero bueno, lo que dice es que se encuentra ahora con mucha gente de 30 años, de 20, 30 años, que está deseando hacer opinión. Y dice, todo el mundo tiene una ansia por ser ya tertuliano. Y es verdad que ahí hay que yo creo que nuestra generación le ha deslumbrado el tertulianismo. Porque os pongo un ejemplo que además lo entrevistamos en los podcasts de... Haciendo amigos. A ver. Te pongo el ejemplo de Fernando Garea. Fernando Garea, tiene una trayectoria profesional larga y de información. Y él, por ejemplo, decía que él en las tertulias, y le invitan a muchas, y yo creo que es un periodista muy respetado, que él no opina prácticamente, que ofrece análisis, que efectivamente, claro, cada análisis puede tener un sesgo, pero que él lo que intenta es aportar datos que como mucho conduzcan a una conclusión. Y es verdad que yo creo que hay cierta fiebre de la opinitis y tertulianitis y tal, y que esos posicionamientos políticos además fomentan mucho estos enfrentamientos, ¿no? A mí me alucina, por ejemplo, periodistas criticando noticias de otros. Simplemente pues porque dan un enfoque diferente, chicos. O sea, es decir, una cosa es que mienta, pero yo creo que los enfoques los podremos respetar. Y bueno, la opinión ajena la podremos respetar. Es que ni siquiera respetamos un artículo de opinión ajeno, ¿no? Siempre se le presume y siempre una intencionalidad y una voluntad de manipular y demás. Yo creo que ahí deberíamos bajar nuestra intensidad ideológica y enfocarnos un poco más en la información. Lanzaos. No veis estos silencios que son horribles, hombre. Está todo dicho. Todo el pescado vendido. Creo que Garea fue de las entrevistas una de las más interesantes, sobre todo cuando hablaba de las trincheras del periodismo, de cómo lo peor que puede haber para un periodista es que vayas a una televisión y antes de hablar ya sepas lo que vas a decir. Y es verdad, es que ahora mismo ocurre eso con la profesión. O sea, tú ahora mismo pones la televisión y da igual de lo que estén hablando, que ya más o menos te haces una idea de lo que van a discutir durante el tiempo que les dé el conductor hasta que cambie de tema, que ya sabes también de lo que te van a decir. Y entonces, ahora la pregunta sería, es lo de siempre. Eso es lo que quiere el público, porque eso, si no, no lo tendríamos en todas las televisiones. Por lo tanto, es lo del huevo y la gallina. Pues ya está. Si el público quiere eso y tú le ofreces un análisis, informe semanal, a lo mejor lo ven, yo qué sé, un 5% de ser. Y mientras tanto tienes un programa de tertulia que está dando un 12, un 13. Pues evidentemente llegará a la televisión que quiera ganar dinero encima en un contexto de crisis que te pondrá pues otra tertulia. Pero si hoy en día yo creo que en la televisión solo hay tertulias. O sea, antes en la radio era más o menos así, pero es que ahora yo creo que empalmas la tertulia del final de los programas de por la mañana con la tertulia de los del mediodía, con ahora... Preferentemente 120 minutos en Telemadrid, que es la tertulia que hay que ver, porque no es más una tertulia, es un programa con mucho contenido informativo, de análisis y proximidad para la Comunidad de Madrid. En Telemadrid, todas las mañanas de 11:30. El anterior silencio se había producido porque yo iba a decir algo que al final se me ha ido, pues se me daban las ideas demasiado rápido de la cabeza. Un apunte a lo que decía Pedro respecto a la obsesión por la opinión es que evidentemente la opinión es más egocéntrica que la información, es decir, realza más la personalidad propia y quizá entronca con que vivimos con una época de Instagram y de selfie y muy dada a la adoración del yo, y eso haciendo opinión es más fácil que haciendo información. Y es más sí, pero fácil. ha habido periodistas que han sacado informaciones muy contundentes y muy golosas de determinados partidos políticos que no creo que haya sido por un afán egocéntrico y han sido linchados y al final creo, o sea, es verdad que lo que dice... Sí, bueno, como idea general, luego casos particulares hay de todos los tipos. Sí, pero claro. lo que dice Pedro de que en España somos muy poco, como que España es el país donde los periodistas menos nos unimos para defendernos a nosotros mismos, pero yo creo que esa es la clave. O sea, este momento ataque al periodismo que hay desde los partidos más populistas, que todos lo estamos viendo, debería ser un antes y un después para que esta profesión se una y empiece a reclamar un poco la libertad y la autonomía y la independencia.
Tira, Marta. Decía que sí, que se ve los alumnos de 18 años porque digamos que el tertuliano no deja de ser un periodista. Entonces quizás tienen ahí una Y un ligera... periodista conocido, mucho más que el que hace crónica. Exactamente, lo que pasa es que lo que no entienden es que primero la mayoría de ellos, sobre todo los que tienen más edad, han publicado muchísimas exclusivas y oye, su estadio final es pues como tertuliano porque tienen muchísimo bagaje y lo pueden, digamos, expresar en público. Lo que pasa es que creo que lo que nos pasa sobre todo a los periodistas o los que son más jóvenes es que tienen muchísimo acceso a la información, o sea, el acceso lo tienen a golpe de clic y ese es digamos, el golpe, digamos, la parte más pesimista del acceso a Internet, que lo tienen tan cerca que no profundizan más allá. Entonces, bueno, ahí es que estoy abriendo otro melón mucho más amplio que podríamos estar como... Muy veraniego, por otra parte, el melón. Yo sí que te recojo lo que tú has dicho, que es bueno, tú hablas de Instagram, pero yo creo que las redes sociales y el éxito en redes sociales de alguna manera nos ha seducido a muchos. Hay un ejemplo muy evidente, que es periodistas que publican en su cuenta de Twitter una noticia antes que en su propio medio. O sea, ese es el sumum de cómo el éxito personal o un éxito personal que no aporta ningún otro beneficio a propio ego, ¿no? A muchos likes, a muchos seguidores y demás, lo pones por encima del éxito de la empresa que te paga el sueldo. O sea, ¿Pero estarías hablando de una noticia de carácter más bien exclusivo o de Pedro Sánchez ha dicho? No, hombre, bueno, me podría valer. O sea, es decir, podemos discutir lo que publicas y no, pero yo esto lo que te lo pongo como ejemplo es que a veces el éxito poco rentable o sin ningún tipo de retorno, que pueden ser las redes sociales, más allá de pagarte el ego, nos ha deslumbrado demasiado. Pero a nosotros y a muchas otras profesiones, yo por ejemplo trabajo con muchos abogados que, con perdón de la expresión, con todos los perdones, pierden el culo por las redes sociales y hacen cosas que les perjudican profesionalmente. O con tal de tener muchísimos likes. ¿Y por las redes sociales, por Twitter también, como los periodistas? Sí. Los abogados hacen unas cosas, bueno, y si me apuras, jueces y fiscales, que hacen unas cosas en redes sociales que alucinas. O sea, son una trampa y yo creo que, bueno, que lo que pasa es que son muy nuevas, ¿no? Y que todavía no está bien procesado la relación redes sociales, carrera profesional, vida personal, con empresas y demás. Pero ahí yo creo que también hay algunos males que las redes sociales nos han seducido por un éxito, que es el de los likes y el de los seguidores, que no tiene ninguna rentabilidad profesional y económica. ¿Tú crees que no? ¿Nadie ha conseguido, por ejemplo, mejorar un puesto de trabajo por tener notoriedad en las redes sociales? ¿No se ha dado ese caso? Ahora mismo, sinceramente, no se me ocurre un ejemplo, ¿eh? Sin ninguna duda, yo, o sea, conozco columnistas que sospecho que están contratados porque tienen muchísimos seguidores en Twitter. Sí. Y eso no quiere decir que sean buenos columnistas, solo quieren decir que cuando suban un artículo a Twitter va a tener muchísima gente que lo lea. ¿Eso es rentabilidad? Bueno, eso a lo mejor lo es, porque es verdad que ahora mismo mucho tráfico de los digitales y de los medios en general llega por las redes sociales. Pero claro, pero eso no quiere decir que sea un buen opinador, lo único que quiere decir es que tiene muchos seguidores. El debate de la calidad. Y ahí tienes a personajes que ni ponen el rostro ni su firma, como faros intelectuales de determinados medios, ¿sabes? O sea, la cara de Mafalda marca la línea de opinión de determinados periódicos, ¿sabes? O la cara del de The Office, ¿sabes? Que no sé, al final es calidad frente a... Pablo, hay un ejemplo brutal que es que Barbija Puta era una cuenta de Twitter anónima, tenía una columna de opinión. A ver, Pedro, haces todo tipo de advertencias para decir perdiendo el culo. Bueno, es un nombre propio. El nombre de esta señora que requiere ciertas advertencias. Yo me iba ahora por, además, y entraríamos en otro tema, yo me iba ahora por el tema de Protestona, creo que es, en el periódico que ha montado Podemos. Sí, la que decías antes del rostro de Mafalda, sí. Esa no la conocía. Yo creo que al final... Bueno, y la vecina Rubia también tiene un... Rubia. ¿No? O sea, entonces, pero ahí anónimos dando opinión. Es que es impresionante. Gente anónima dando opinión. O Dios tuitero también. Anónimos, o sea, lo que más tiene que ir firmado, que además lo que decís, que aportan, no solo que aportan un bagaje, sino que es que aportan una serie de fuentes y una serie de contactos, que en una columna no es solo decir qué malo es Abascal, sino es yo sé por determinadas fuentes que lo que está haciendo Abascal, por esto.
Claro, el tema es la fuente, que es que ya también Claro. se ha diluido un poco, el concepto de la fuente se ha diluido un poco también, ¿eh? Porque ¿quién Que es tu para decir fuente? que Abascal es bobo, con perdón, podemos hacerlo cualquiera, o sea, no hace falta ni periodismo ni nada. O sea, lo hace cualquiera en un bar. Quiero decir que es que si queremos convertir el periodismo en eso, pues es a lo que parece que vamos. También es que a lo mejor el consumidor cada vez quiere más eso. Y vuelvo a lo del WhatsApp. O sea, el grupo de cuñados le llega lo de el meme de quien sea y es lo que quieren. Si es que no quieren nada más. Si es para lo que van a lo que van a comentar cuando se sienten a hablar, va a ser eso. No va a ser pues pedazo de exclusiva que han sacado no sé quién trabajando durante un mes en unos papeles que solo tiene él. Entonces, no sé. Es complicado, ¿eh? La situación del periodismo yo es que la veo muy mal y soy muy escéptico con los muros de pago y todo eso. No sé. Es que si me pusiera en plan así... Pues es una fantástica reflexión para terminar, Pablo. La situación del abrimos comillas, la situación del periodismo yo la veo muy mal. Creo que a grandes rasgos representa bastante bien lo que pensamos todos, pero vamos a intentar terminar con un punto optimista, repasando como siempre algunas de las cosas que se han ido diciendo aquí. Lo hemos hecho lo mejor que se ha podido. Los medios han dejado de seleccionar y jerarquizar con la avalancha de información. Esta reflexión es particularmente interesante porque no puedes pretender que la gente baile en una cuadrícula. Esta frase pide mármol. Hemos hablado también de cómo... Lo de bailar en una baldosa con la copa de la mano es una maravillosa manera de pasarse una noche de sábado, ¿eh? Pero tiene que ser, pero una baldosa está poco marcada. Tiene que ser una cuadrícula como las de las una columna para apoyarte ya los espacios parcelados. Pero pues aquí hay una persona que ha dicho, literalmente, no puedes pretender que la gente baile en una cuadrícula. Hemos hablado también de cómo conseguir que la gente pague, pero también nos hemos preguntado, ¿pero quién nos lee? Afirmación también muy rotunda. En septiembre nos llevamos el palo, menos mal que estamos todavía en julio. ¿Qué papel juega la rebeldía? La falta de rebeldía, más bien, cuando uno se está jugando el puesto en esta situación de incertidumbre. Hemos hablado mucho de la apuesta por la calidad. Tenemos que formarnos por nuestra cuenta desde las primeras fases de nuestra educación. El periodismo de bufanda, unirnos también para defender nuestros intereses. La cara de Mafalda marcando línea editorial. Nos quedamos con la reflexión más optimista, pero saldremos como siempre salimos. Muchas gracias, Sandra Várez, Marta García Bruno y Pedro del Rosal. A ti, José Ignacio, ha sido un placer esta tertulia, por supuesto, y participar en tu proyecto. Y esta temporada, que ha sido uno de los grandes momentos del confinamiento. O sea, si no fuera por estos momentos, o sea, créanme que han dado un halo de esperanza a mucha gente y a nosotros mismos también, porque bueno, así nos hemos visto las caras, nos hemos oído. Yo confío en que esto lo puedas continuar sin una pantalla de por medio, José. Ojalá. Yo estaría encantada de participar. Bueno, qué lugares tan gratos para conversar. Adiós a todos. Con esta traca final echamos el cierre a este formato con el que hemos querido tomarle la temperatura a grandes profesionales de la información en España para conocer cómo ven ellos el incierto panorama del sector y de la sociedad en general tras el estallido de la pandemia. Nos queda verano por delante para darle vueltas, para pensar si seguiremos hablando de periodismo el curso que viene y cómo lo haremos. Cerramos el chiringuito virtual y nos vamos al de verdad. Pablo Casado. Pues nada, también darte las gracias a ti, ¿no, José Ignacio? Que al final no has dejado de agradecernos a todos y hayas estado capitaneando la nave de ¿y ahora qué? Y bueno, tal y como van los rebrotes, igual de aquí a poquito estamos llamando a unos y a otros, así que esperemos que no. Nada, recuerdo que estos podcasts del debatedi.es se escuchan en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y además que los dejaremos guardados porque las reflexiones de muchos periodistas son interesantes, yo creo, una vez que pase la pandemia, porque se ha hablado sobre todo de periodismo. Así que nada, hasta la próxima. Esperemos que tardemos, aunque sea un poco, en volver a confinarnos.